Muy buenas tardes, mi nombre es Josué Jeremías Vallejo, soy de la carrera de agronegocios. Hoy voy a presentar sobre la economía ambiental, la huella ecológica y la normativa ISO 14001, sobre la normativa ambiental aplicable a las empresas. Como primer punto tenemos huella ecológica e ISO 14001. ¿Qué es primero una huella ecológica? Hay que entender que es un indicador ambiental que mide el impacto que una persona, empresa o comunidad tiene sobre el medio ambiente en función de los recursos naturales que consume y los desechos que genera. Se expresa en hectáreas globales y compara la demanda de recursos con la capacidad del planeta para regenerar. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar sobre el ISO 14001. Es una norma internacional que establece los requisitos para un sistema de gestión ambiental, SGA, por sus siglas. Su objetivo es ayudar a las organizaciones a mejorar su desempeño ambiental, cumplir con la legislación aplicable y reducir sus impactos negativos en el medio ambiente. Como segundo punto tenemos, las empresas agroproductivas generan diversos impactos ambientales que deben ser gestionados de manera eficiente. La ISO 14001 ayuda a identificar, evaluar y controlar estos impactos tales como identificación de impactos ambientales. Hay que tener en contexto qué es una ISO. Un ISO es como un control de calidad. Es decir, que estas empresas cumplan, en este caso, con las normativas medioambientales en base, bueno, más adelante explicaremos sobre la huella de carbono. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Para este caso, el primer punto es el consumo excesivo de agua. Es decir, varias empresas agrícolas utilizan demasiado agua, número uno, en este caso, para diluir sus fertilizantes, como también para diluir, en este caso, ya sean los abonos. Tercer punto, el riego agrícola puede agotar también las fuentes hídricas locales. Segundo, uso de fertilizantes y pesticidas. Uso de productos químicos pueden contaminar el suelo y el agua. No solo eso, por ejemplo, aquí un ejemplo en Ecuador muy claro, que normalmente pasa en algunas empresas, en donde crían el porcino, o en este caso el ganado, y todos sus desechos van a las fuentes o vertientes de agua, en este caso los ríos, como primera opción. ¿Ya? Como tercer punto también tenemos la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, deriva de las maquinarias agrícolas, transporte y procesos como la fermentación de actividades ganaderas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el cumplimiento de la normativa ambiental? La ISO 14001 obliga a las empresas a cumplir con todas las leyes y regulaciones ambientales aplicables. Es crucial para las agroproductivas, ya que suelen estar sujetas a normativas estrictas relacionadas con, número uno, el uso y manejo de agroquímicos. Número dos, conservación de recursos naturales, como anteriormente hemos repetido, el agua, el suelo y la biodiversidad. Tercero, gestión de residuos sólidos y líquidos. Y cuarto, control de emisiones atmosféricas. Ahora, también al implementar un SGA basado en ISO 14001, las empresas pueden asegurarse de cumplir con estas normativas, evitando sanciones y multas. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso para mejorar el uso de recursos naturales? Bueno, la mayoría de las empresas, en este caso las empresas agroproductivas, dependen de una gran medida de recursos como el agua y el suelo y la energía. La ISO 14001 fomenta el uso eficiente de estos recursos mediante, número uno, sistema de riego eficiente, número dos, rotación de cultivos, número tres, energías renovables y número cuatro, manejo integrado de plagas. Vamos con el primer punto, el sistema de riego eficiente. Como el riego es por goteo, el uso de sensores para optimizar el consumo de agua. Es decir, ahorita en las nuevas empresas de agroindustria, ¿qué están haciendo? Ya no es tanto por dispersión, como antes normalmente se hacía, o por grandes fuentes de agua a regar en los cultivos. Ahora se hace más que todo por goteo. ¿Por qué? Porque número uno, se ahorra el agua y es más eficiente porque la gota de agua cae directamente a la planta, evitando que se desperdicie a otras direcciones. Dos, rotación de cultivos para evitar la degradación del suelo y conservar nutrientes. Hay que recordar que los cultivos en este caso también empobrece la tierra. ¿Por qué? Porque obviamente todo ser vivo como las plantas, o en este caso los cultivos, consumen nutrientes y minerales de la misma tierra o del mismo suelo, empobreciéndolo. Entonces, con la rotación, es decir, dejamos descansar un poco al suelo y pues buscamos otra área productiva, hasta que a través del tiempo pues se recuperen los minerales del suelo y se pueda reutilizar esa hectárea o ese terreno. Tercer punto, energías renovables.
Implementación de paneles solares o biodigestores para reducir el consumo del fósil. A ver, esto es muy importante y muy clave. Por ejemplo, digamos nosotros, tenemos una granja agrícola donde no tenemos electricidad o en este caso consumimos electricidad, ya sea por generadores de uso fósil, pues, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea? Ya sea la implementación de paneles solares, ¿para qué? Número uno, para aprovechar la energía del sol y no usar derivados, en este caso del petróleo, como sea el combustible, el diésel o en anteriores casos el queroseno. Los biodigestores, pues obviamente también se producen mediante la fermentación de los heces de animales. ¿Para qué? Para producir gas. ¿Qué significa esto? Nosotros reutilizamos nuestro consumo, o en este caso reutilizamos lo que normalmente en otros lados desecharían. ¿Para qué? Para tener mayor eficiente productividad. Ahora, el cuarto, manejo integrado de plagas, reduciendo el uso de pesticidas químicos y promoviendo alternativas sostenibles. Un ejemplo en este caso, por ejemplo, los usos de pesticidas normalmente tienen metales pesados. Los metales pesados al ingresar al suelo, claro que matan, en este caso, a, bueno, en este caso puede afectar directamente al cultivo como también a los animales que están en dicha zona. Ahora, no solo eso, recordemos que también como son metales pesados, ingresan a estos frutos, dañando así también a la persona que lo consume, en este caso el ser humano directamente. Ahora, al crear alternativas sostenibles, por ejemplo, ya sea de alguna planta vegetal que se pueda producir pesticidas orgánicos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque primero eso ayuda al ser humano a la entrega de un producto final orgánico y también genera, en este caso, bajos costos de producción. Como último punto tenemos lo que es el cálculo de la huella de carbono o la huella ecológica como normalmente se conoce. El contexto es lo que uno produce, lo que un ser humano produce al año en contaminación por tonelada métrica. O también, si vamos al tema empresarial, lo que produce, los desechos que produce una empresa, ya sea en este caso agroindustrial o etcétera, de desechos en todo un año. ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso, como se hizo el ejemplo, nosotros en nuestra vivienda consumimos 1.3 toneladas al año, 1.7 toneladas al momento de viajar y 2.2 toneladas en consumo. ¿Qué significa esto? Todos los desperdicios, ya sea fundas de basura, ya sea el momento que uno va a comer a un lugar y botar los desechables, todo eso cuenta como cálculo de huella de carbono. ¿Por qué? Porque al final, ¿esto dónde va a ir? A los vertederos de basura. Si en el mejor de los casos hay plantas procesadas de reciclaje, pues lo harán. Caso contrario, no. Entonces, según el cálculo de Climate Hero, sale que nuestra huella de carbono es de 2.8. Es decir, que nosotros gastamos 0,4 centavos de dólar al día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reducir? El impacto climático. Tratar de reducir nuestra huella de carbono. Es decir, si vamos a algún lugar, suponiendo yo, tenemos sed, llevemos nuestro propio botellón y tomemos agua. No compremos muchas botellas de agua, fundas plásticas de tomar y botar a la basura. No. Tratemos de reutilizar. Eso es como conclusión que les dejo. De antemano, muchas gracias y espero les haya gustado mi exposición.